Hola, ¿cómo están? Una vez más, un placer. El día de hoy, antes de iniciar nuestra clase, quisiera que veamos un video cortito sobre quién es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, el que nosotros conocemos por su tan afamado libro de Baldor. Entonces, antes de iniciar nuestra clase de hoy, quisiera ver un poquito algo sobre Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático, astrónomo y geógrafo musulmán que vivió aproximadamente entre los años 780 y 850 después de Cristo. No se conoce mucho sobre su vida, ni tampoco dónde nació. Hay opiniones muy diversas. En la primera mitad del siglo IX estudió y trabajó en Bagdad, la cual es actualmente capital de Irak. Para muchos fue el más grande de los matemáticos de su época. Es considerado como el padre del álgebra, debido a que en una de sus obras introdujo el término álgebra. Además, fue el introductor de nuestro sistema de numeración. En su libro llamado El arte indio del cálculo por Al-Khwarizmi viene el nombre y el concepto de algoritmo que ahora rige nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú aprendes a multiplicar o dividir en el colegio, estás usando algoritmos. Su obra principal tiene una intención didáctica, en la cual se pretende enseñar un álgebra aplicada a la resolución de problemas de la vida cotidiana del Imperio Islámico en aquel entonces. Esta se utilizó en las universidades europeas como libro de texto hasta el siglo XVI. Es posible que antes de él se hubiesen resuelto ecuaciones concretas, pero este es el primer tratado conocido en el que se hace un estudio completo sobre ellas. Luego de presentar los números naturales, Al-Khwarizmi aborda la cuestión principal en la primera parte del libro, la solución de ecuaciones. Sus ecuaciones son lineales o cuadráticas y están compuestas de unidades, raíces y cuadrados. Para él, por ejemplo, una unidad era un número, una raíz era x y un cuadrado era x elevado a 2. Como conclusión, podemos decir que fue un gran matemático en su época y que gracias a él podemos comprender un poco mejor este campo, el de las matemáticas. Bien, avancemos entonces con lo que nos compete en la clase de hoy. Les voy a comentar cómo preparé nuestro material hoy. Resulta ser que tenemos en este PDF una parte, que es la primera parte, en donde tengo los 4 casos de factoreo que vamos a utilizar hoy y que es con lo que vamos a trabajar. Nuestra clase de hoy es ecuaciones de segundo grado con una variable. Serían las ecuaciones cuadráticas. Estas ecuaciones se pueden resolver de dos formas. A través de la fórmula general y a través del factoreo. Si vamos a resolverlas a través de factoreo, hay 4 casos de factoreo que debemos de conocer muy bien. Entonces, para no hacer muy extenso mi video, yo dejo aquí en la primera parte del PDF el paso a paso de los casos de factoreo. Tenemos el factor común, tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, luego tenemos el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y la diferencia de cuadrado. Esos son los 4 casos de factorización que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, si por ahí tenemos alguna duda, aquí en la primera parte del material tenemos el paso a paso. También en la última parte, aquí en el anexo, yo agregué un link para que puedan ustedes entrar y ver un video tutorial también de específicamente el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué hice hincapié en este trinomio? Porque generalmente es en el que más se notan las complicaciones. Entonces, cuando hay alguna complicación con la resolución, generalmente suele ser a través de, por culpa, digamos, ¿verdad? De una forma de decirlo, de ese trinomio ax cuadrado más c. No es difícil, pero tiene más pasos que seguir. Entonces, ahí es donde a veces nos complicamos. Bien, entonces, el día de hoy, como les decía, quiero hablar sobre ecuaciones de segundo grado con una variable, o como la conocemos más comúnmente, ecuaciones cuadráticas. Vamos a hablar sobre qué son las ecuaciones, las partes de una ecuación, y después vamos a ver cómo resolverlas. Si en algún momento de esta grabación ustedes no comprenden algo de la forma de que hacemos el factoreo, entonces les invito a que vayan a la parte de arriba del PDF y vean el paso a paso de cómo factorizar cada expresión o cada caso de factoreo, cómo desarrollarlo.
porque la intención de la clase de hoy es hablar ya sobre las ecuaciones, no sobre los casos de factoreo. Ecuaciones, resolución de ecuaciones a través de los casos de factoreo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ecuación de segundo grado o cuadrática? Es aquella en la cual, una vez reducida la ecuación, el mayor exponente que tiene la incógnita es 2. En general, una ecuación cuadrática se escribe así: ax cuadrado más bx más c. Utilicé el ejemplo del trinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a representar x? X es la variable que nosotros vamos a despejar, o nosotros queremos saber cuánto vale x. Esa es nuestra variable. A es el coeficiente de x, es el que le acompaña en este caso a x. B es el coeficiente de x, pero en el segundo término, ¿sí? Y C es el término independiente. Bien, tenemos, en este caso, esta es una ecuación completa, tiene todos los términos, ¿sí? Pero pueden haber ecuaciones que no estén completas. Dice, si la ecuación tiene los términos señalados, se dice que es completa. Sin embargo, puede ocurrir que falten, por ejemplo, el término con x, que sería este, ¿sí? Entonces nuestra ecuación va a quedar de la forma ax cuadrado más c es igual a 0. Por eso es que utilizamos más de un caso de factoreo para resolverlas. Depende. Si hay incompletas, por ejemplo, en este caso ya es evidente que no vamos a utilizar la resolución de ninguno de los dos trinomios. Ya tenemos que ver si va a ser factor común o si va a ser diferencia de cuadrados, ¿sí? Luego, otra de los casos puede ser que el término independiente y la ecuación, que falte el término independiente, que sería en este caso la c, ¿sí? Y la ecuación tendrá la forma de ax cuadrado más bx es igual a 0. Ese sería otro caso de factorial, ¿sí? En estos casos decimos que las ecuaciones son incompletas. Entonces, cuando las ecuaciones forman el trinomio, ya sea x cuadrado más bx más c o ax cuadrado más bx más c, son completas. Y si le falta uno de los términos, son incompletas. Bien, vamos a ver entonces el método de factorización para resolver la ecuación de segundo grado o cuadrática, ¿sí? Si la ecuación es completa de la forma x cuadrado más bx más c, factorizamos de esta forma. Buscamos dos números que multiplicados nos den 40 y restados nos den 3. ¿Sí? Esa es la forma de factorizar este trinomio que está más arriba, el paso a paso. Expresamos cada factor igual a 0. Acá nosotros ya expresamos que estos dos binomios son igual a 0. Entonces podemos deducir que este binomio es igual a 0 y que este binomio también es igual a 0. Y despejamos x. Acá el 8 estaba como negativo, pasa el otro miembro como positivo. Acá el 5 estaba como positivo, pasa el otro miembro como negativo. Entonces tenemos dos valores de x. Y al hacer la verificación vamos a ver cuál de los valores es el que nosotros necesitamos o es el correspondiente a cada ejercicio, ¿sí? Entonces, x sub 1 salió 8, x sub 2 es negativo 5. Si la ecuación es completa de la forma ax cuadrado más bx más c, factorizamos, arriba está el paso a paso, recuerden eso es muy importante, factorizamos, el resultado nos da que 2x más 1 es igual a 0, 3x más 4 es igual a 0. Despejamos x, acá el 2 estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, el 1 estaba como positivo, pasa como negativo, x sub 1 quedó un medio, x sub 2, aquí la misma cosa, el 3 estaba multiplicando, pasa dividiendo, y el 4 estaba con signo positivo, pasa con signo negativo. Bien. Si la ecuación es incompleta de la forma ax cuadrado más c, en este caso, por ejemplo, tenemos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es el binomio en el que nosotros podemos sacarle la raíz cuadrada exacta a cada término.
¿sí? Entonces, tenemos dividimos, lo primero que hacemos es dividir, en este caso, 2x al cuadrado menos 50, lo primero que hacemos es dividir entre 2, ¿para qué? Para que nuestro coeficiente quede nada más con x, que nuestro primer término quede sin coeficiente, quede nada más x cuadrado, y de esta forma le podemos sacar la raíz cuadrada. Factorizamos la diferencia de cuadrados, expresamos dentro de dos binomios, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, escribimos con el signo positivo o negativo, no importa, porque deben de estar expresados en dos binomios, uno positivo y otro negativo. No importa si acá ponemos primero el menos y si acá ponemos el más, eso no importa. En este caso el orden no altera, pero deben de estar sí o sí expresados en un binomio positivo y en un binomio negativo. La raíz cuadrada de 25 es 5, entonces un binomio va a ser x más 5 y otro va a ser x menos 5. Esto igualado a 0, como ya pusimos acá que los binomios son igual a 0, cada binomio también lo vamos a igualar a 0 y ahí despejamos x. Aquí el 5 estaba como positivo, aquí pasa como negativo, aquí el 5 estaba como negativo y pasa como positivo. También se puede expresar x es igual a positivo o negativo 5, ¿sí? Y si la ecuación es incompleta de la forma a x cuadrado más bx, buscamos el factor común. También está en la primera parte del PDF el paso a paso de cómo realizar el factor común, ¿sí? En este caso el factor común es x. X vamos a dividir entre la expresión x dividido 5x cuadrado es 5x. X dividido 7x es 7. Lo mismo, igualamos cada factor a 0, x es igual a 0 y 5x menos 7 es igual a 0. Esto ya queda como x sub 1 y x sub 2, el 5 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo y el 7 que estaba como negativo pasa como positivo. Bien, en este caso nada más hasta aquí llega la clase. ¿Por qué? Porque hoy solamente hicimos hincapié en la resolución de la ecuación. La próxima clase vamos a utilizar esta ecuación dentro de situaciones problemáticas. Entonces, se nos va a presentar una situación problemática, nosotros debemos de pasar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, ¿sí? Y cuando ya tenemos la ecuación en lenguaje algebraico, ahí la vamos a factorizar de acuerdo a si son completas o incompletas, ¿sí? Por ejemplo, una de las situaciones problemáticas que se nos puede presentar es la edad de Juan es el doble de la edad de Nico, o cosas así, situaciones así problemáticas como esas, ¿sí? Entonces, para la próxima clase vamos a utilizar también este método, pero en situaciones problemáticas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos hacer el paso a paso, como ya decía. Bien, una vez más, ha sido un placer, como ya dije al principio. Nos vemos la próxima clase y espero que, como siempre, les haya servido. Un gusto.